gente, ¿qué tal? En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tutorial acerca de la herramienta pincel manchas. Claro, utilizando vectores. Por ejemplo, todo lo que vemos aquí son composiciones en base a formas, control Y, para poder visualizar todos los trazos. Todo está trabajado, de hecho, parte con pluma, en parte, y pues también aplicar un poco de filtro, y sobre todo la base sería con pincel manchas. De hecho, para empezar todo tipo de diseño e ilustración, nosotros vamos a crear nuestra misma o propia paleta de color, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a crear aquí unas formas y voy a empezar a seleccionar. Actualmente está configurado mi mesa de trabajo como RGB. ¿Para qué? Para que los colores sean un poco más intensos. Por ejemplo, lo pinto de rojo, el otro no, por ejemplo negro, otro blanco, y pues selecciono todo, lo duplico y voy a usar los colores cálidos, ¿no? Entonces, como voy a usar colores cálidos, voy a empezar con un amarillo, más o menos en esta intensidad, y el otro amarillo con un poco más de rojo. ¿Para qué? Para poder generar las sombras, entonces no se vea tan plano mi acabado. ¿Ya? Por ejemplo, más o menos ahí. Y lo que voy a hacer es seleccionar ambos elementos. Vamos a objeto, fusión, opciones de fusión, pasos especificados. Solo voy a poner 3 y ok. Ahora sí, lo que hago es crear con Alt 4V. Listo. Vamos a expandir esta forma. Y ahora sí, selecciono todo. Ya, si yo deseo aún acá añadir un color más claro, añado duplicando, doble clic, lo aclaro más, por ejemplo ahí, y ya está. Selecciono todos estos colores, me voy a mi panel de muestras, activo la carpeta y cambio aquí el nombre, por ejemplo colores pop, por ejemplo, ok, y listo. Aquí tengo mi carpeta de colores personalizado. Esto ya lo puedo eliminar porque aquí ya tengo mi carpeta de color. Ahora sí, empezamos a configurar primero nuestro pincel manchas. La redondez, si yo le doy al 100, mi pincel va a ser redondo. ¿Qué quiere decir? Le doy OK y hago un trazo. Va a ser inicio y fin de mi trazo redondo. Inicio y fin redondo. Pero si cambio la redondez, ¿no?, se ve un poco aplanado. Por ende, ahora voy a ver un cambio si modifico el ángulo. Por ejemplo, si el ángulo es de esta manera, sería como un marcador, un resaltador o un pincel. ¿Ok? Miren, hago el trazo y se vería de esta forma. Entonces, siempre hagamos trazos libres. Vamos a dejar en 50 puntos. El ángulo vamos a cambiar. En este caso voy a poner más o menos en menos 35. Y la redondez lo vamos a dejar más o menos a 40. En menú, crear una forma compuesta y lo expandimos. ¿Para qué? Para aplicar el efecto o el pintado, todos los detalles a la vez en los tres. Vamos a activar aquí en nuestra barra de herramientas, en la parte inferior, el modo de pintado y elegiremos dibujar en el interior. Como ven, se ha activado, ¿no?, en los extremos como una selección. Quiere decir que se ha generado una máscara. Ahora sí viene lo importante. Vamos a elegir el color más claro para generar el brillo. Activamos el pincel, pero lo vamos a reducir, ¿no? Por ejemplo, voy a poner 10 puntos. La redondez lo podemos variar. Lo podemos dejar tranquilamente incluso en 100, ¿no? O si desean lo bajan un poco. Ok. Ahora sí, mira, yo veo acá, empiezo a dibujar mi brillo. Más o menos ahí. No importa si me salgo. Ya, recuerden, no importa si me salgo. ¿Por qué? Porque es una máscara. Solo se va a ver aquello que está pintado sobre la forma. Y ahora
aplicamos los colores, en este caso para la sombra, que sería este color. Elegimos nuevamente nuestro pincel, manchas, y empezamos a pintar. ¿Ven? Vamos pintando. Recuerden que si yo quiero hacer un cambio de color, todo eso se puede hacer luego, ¿no? Lo volvemos a editar, no hay problema. Entonces más o menos ahí. Y ya va quedando. Listo. Ya está. ¿Cómo hago para salir de esta selección? Doble clic fuera y ya está. Ahora, de hecho que necesito añadir acá un brillo más. ¿Así? Entonces vamos a aplicar con nuestro pincel, pero elegimos el color más claro. Y vamos a aclarar más todavía este color. Entonces voy aquí y lo aclaro casi blanco. Activo mi pincel, bajo más todavía el tamaño a, por ejemplo, 4 puntos. Y acá voy a pintar. Lo pinto de manera libre. Recuerden que hay que practicar bastante para los trazos. Y ya está. Ahora sí, voy a seleccionar todo y con Alt lo duplico. Clic derecho, soltamos la máscara y nos quedamos solo con la base. Shift y eliminamos lo demás. De hecho que tenemos que tener activado las guías inteligentes con Control U. ¿Para qué? Para que pueda encajar en el mismo lugar que nosotros coloquemos. Vamos a objeto, trazado, desplazamiento, y aquí vamos a cambiar a 0.3. Revisualizamos y ya está. A esto vamos a pintar uno de los tonos oscuros, por ejemplo el de aquí. Luego objeto, nuevamente sobre el mismo elemento seleccionado, objeto, trazado, desplazamiento, nuevamente el mismo paso, pero ya no 0.3 sino 0.4. Ya está. Ahora sí, a esto lo pintamos más oscuro. Como ya no tengo un tono más oscuro aquí, doble clic y lo oscurezco. Ya está. Vamos ahora a desplazar ambos elementos. Selecciono y con la tecla direccional flechita hacia abajo lo muevo. Igual el otro, flechita hacia abajo, lo vamos a mover. Vamos a disminuir un poco aquí. Vamos a agregar rojo ahí, por ejemplo. Pero esto lo voy a hacer un degradado. Entonces voy a activar mi panel de degradado para empezar a trabajar. Selecciono y lo arrastro aquí. Elimino este color negro. Y al parecer acá tengo una opacidad 0. Pero debe estar al 100. Este otro color con cuentagotas. Capturamos el otro que ya es este color. Y ya está. Vamos entonces a activar ahora nuestra herramienta degradado y cambiamos la dirección, más o menos ahí. Y también lo bajamos un poco más. Ahora seleccionamos este elemento, vamos a apariencia, ventana, apariencia, efectos, estilizar y sombra paralela. Previsualizamos y los valores deben ser como vemos aquí, 80%, desplazamiento X y Y 0.1 y el desenfoque también. Listo. Como vemos ya casi va quedando, seleccionamos todo, lo reducimos un poco y este último desplazamiento vamos a pintar el trazo de color negro. Siempre utilicemos nuestros colores de muestras. Y en vez de utilizar un trazo uniforme, voy a cambiar a un perfil de anchura 2. Cambiamos el trazo más o menos a 12 puntos. Y miren, el trazo se va a ver interesante, ¿no? Configuremos también con nuestro panel de trazo. Vamos a trazo y podemos configurar aquí para que el vértice sea redondeado y no quede acá en punta como vemos al medio. Si yo lo cambio a vértice redondeado, se modifica y se ve mucho mejor. Ahora continuamos con la herramienta pluma y vamos a crear de forma irregular el estallido, ¿no? Vamos por aquí, creamos con pluma de forma libre, más o menos por ahí va quedando. Y esto lo vamos a editar con selección directa a nuestro gusto. Seleccionamos, organizar, clic derecho, organizar, enviar detrás o Shift, Control 9. Lo pintamos blanco y también reducimos un poco, cambiamos el trazo igual con perfil de anchura y lo ponemos en 12 puntos. Aquí sí vamos a editar el trazo, ¿no? Ya no redondeado el vértice, sino en ángulo, para que las puntas sean tal cual. Seleccionamos, vamos a objeto, trazado, desplazamiento y lo dejamos en 0, en este caso 1 centímetro y lo giramos ligeramente. Esto lo podemos editar, simplemente activo pluma, elimino los puntos de ancla que están de más, simplemente lo elimino situándome sobre el punto de ancla, selecciono este punto, me voy arriba y lo convierto en vértice. Ya está. Aquí igual, selecciono pluma, elimino los puntos de ancla que están de más y ya está.
selecciono, lo pinto de color rojo. Nuevamente lo reduzco un poco, lo copio con control C, shift control V, lo pego, organizar, enviar detrás y lo pinto de azul, pero en este caso lo giro a la inversa. Y ya está, selecciono todo, lo reduzco un poco, giramos y ahora viene esta parte interesante del fondo. Lo hice simplemente con elipse, creamos varios elipses, luego lo pueden hacer con pluma, lo duplico, simplemente seleccionamos todo y vamos a fusionarlo con esta opción de busca trazos, la primera opción que es unificar, y ya está. Ahora, para aplicar este efecto que vemos aquí con puntos, es semitono de color. Para ello vamos a aplicar el degradado por defecto en blanco y negro. Cambiamos la orientación o el tipo de degradado radial, activo la letra G o la herramienta degradado y vamos a cambiar un poco, ¿no? Voy a expandir más, el blanco lo voy a hacer un poco más extenso, por ejemplo ahí con los reguladores. Y ahora vamos a efecto, vamos a pixelizar, porque ese color lo vamos a convertir en píxeles, y semitono de color. El radio máximo varía, pero el mínimo es 4. Cuanto más grande sea el número acá, los redonditos que vemos acá, es decir, los píxeles van a ser más grandes. Por ejemplo, voy a poner ahora en 15 y OK. Como ven, ahora los círculos son más grandes que aquí en mi otro ejemplo. ¿Ven? Entonces eso varía. Selecciono todo, deselecciono ese fondo y lo vamos a reducir un poco más esto, para que se pueda apreciar mejor. Seleccionamos todo en conjunto, reducimos, deselecciono el fondo, deselecciono el texto, ¿no? Eso solo me voy a quedar con el estallido y voy a cambiar el grosor a más grueso todavía. Por ejemplo, voy a poner 16, ya está. Y por último vamos a crear un fondo para poder diferenciar. Por ejemplo, creo un fondo. El fondo igual va a depender, ¿no? Lo enviamos detrás, clic derecho, organizar detrás. Puedo utilizar uno de mis colores que ya he creado yo en mi paleta. O puedo crear de repente un degradado, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Lo que sí vamos a hacer es añadir, por ejemplo, este tipo de rayos. Y para ello simplemente activamos nuevamente la herramienta pluma y vamos a crear una forma interesante. Vamos a crear aquí tipo un rayo hacia el centro, de esta manera. Lo vamos a pintar por el momento de blanco para diferenciar. Todos seleccionamos el fondo más la forma, clic derecho, organizar, enviar detrás. Simplemente selecciono y activo la herramienta rotación con la tecla R. Como ven, el eje de rotación sale al centro de mi elemento, pero lo voy a llevar al medio de la mesa de trabajo. Hago un clic al medio y ahora el eje está situado aquí. Lo que hago ahora es presionar Alt y como ven, la flechita ha cambiado a una doble flecha, lo que quiere decir que puedo duplicar. Hago un clic, arrastro o giro mejor dicho, ahí por ejemplo, control D y repito esa acción las veces que yo desee. Y listo. Ahora simplemente selecciono con Shift todos los elementos blancos menos el fondo. No lo vamos a agrupar, vamos a hacer la misma acción que hicimos con la letra. Vamos a crear una forma compuesta, expandir y lo vamos a crecer un poco más. Ya está. Ahora simplemente vamos a utilizar un degradado, o si ustedes desean, utilizan un color entero, ¿no? Por ejemplo, puedo usar un color entero. Miren, eso ya depende de cada uno. Pero les doy acá un tips más, utilizando este color con transparencia. Utilizo, por ejemplo, este color cielo, elijo nuevamente este color, doble clic y lo cambio a blanco. El otro color también lo cambio a blanco. Y cambio el tipo de degradado a radial. Ya está. Como ven, se aplica a toda la forma en general. ¿Por qué? Porque lo he convertido en una forma compuesta. De no ser así, no se aplicaría a todo a la vez. Entonces miren, va quedando de esta manera. Si yo deseo pues aquí cambiar el color, doble clic y elijo otro color que ya tengo en mi paleta. Por ejemplo puede ser este amarillo, ¿no? Y se ve mucho mejor. Entonces ahora selecciono todo, control G, lo agrupo y vamos a crear un formato tamaño de la mesa de trabajo y lo enmascaramos. Selecciono todo, control 7 y listo. Ya tengo mi expresión pop art. Como pueden ver, desde lo que es el pincel manchas, utilizamos pluma, filtro,
repetición de elementos y obtuvimos este resultado interesante. Espero que les haya servido y dejen sus comentarios para poder trabajar en otras herramientas o temas más que les llame la atención. Nos vemos en un próximo tutorial. Muchas gracias y hasta la próxima.